Hola hermanos, amigos, Misión TV y su servidor les agradece que se conecten para disfrutar del segundo repaso de la escuela sabática para este cuarto trimestre del año 2022. Saben, yo quiero que piensen ustedes, ningún muerto está en el cielo, ningún muerto, todos los muertos están en la tierra. En las montañas, en el mar, en los cementerios, en los panteones y quizá en otro lugar. Pero en el cielo no. No es cierto que un muerto se fue al cielo. Los únicos muertos que están en el cielo es Moisés y los que resucitaron cuando Jesús resucitó. Pero todos ellos, Jesús los resucitó, los transformó de mortal a inmortal y los llevó al reino de los cielos. Pero no llegaron al reino de los cielos muertos, llegaron vivos. Y ellos son la prueba de que nosotros también, al morir creyendo en Jesús, una vez que Cristo venga, vamos a resucitar, ser transformados y llevados al reino de los cielos. Los muertos no tienen nada que ver con los vivos y en este mundo. Ya murió, murió. No piensa, no habla, no se mueve, no hace nada. Es mentira y son muchas mentiras desde muchos siglos antes de Cristo Jesús, y en nuestro tiempo proliferan más mentiras. Por eso es conveniente que nosotros estudiemos bien la guía de estudios, cada lección, leamos los textos, las citas, las notas bíblicas, y eso nos va a enseñar muchas cosas acerca del estado de los muertos. Bueno, para comenzar nuestra lección de ahora, vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, tú eres Dios de vivos y no Dios de muertos. Tú quieres que nosotros entendamos el estado de los muertos. Te ruego bendigas a los hermanos, las hermanas, y puedas limpiar nuestra mente de ideas que en el pasado alguien introdujo en nuestra experiencia, que podamos aprender el verdadero estado de los muertos. Acompáñanos en el repaso de esta ocasión, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora vamos a pasar al texto de la lección número 2, que se titula Muerte en un mundo pecaminoso. Ustedes tienen que saber que el universo está lleno de muchas galaxias, y cada galaxia de muchos planetas, y no en todos los planetas, pero hay muchos planetas donde hay vida, seres vivos. Pero en ningún planeta hay pecado, y por lo tanto tampoco hay muerte. Solo en el planeta Tierra, tristemente, vamos a estudiar en esta ocasión, el enemigo de Dios tuvo acceso a seres libres que le hicieron caso, y entonces por el pecado vino la muerte. La historia de la lección de ahora está en Génesis, capítulo 2, capítulo 3. En el capítulo 2 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente, ¿qué dijo Dios? Morirás. En Génesis capítulo 3, versículos 1 al 7, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, la serpiente le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ahí está la mentira, no moriréis. Mentira que hasta hoy prolifera y se enseña. La serpiente dijo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y era un árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó del fruto, comió, y dio también a su marido, el cual también comió como ella.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando pasamos de Génesis al Salmo 115, versículo 17, dice ahí: no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Es clarito, ningún muerto puede alabar al Señor. Y en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 28 y 29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿dónde están? ¿Dónde están? En los sepulcros, no están en el cielo. Todos los que están en los sepulcros, no están en el infierno, ni en la gloria. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Todos los muertos van a resucitar, unos para vida y otros para condenación. San Pablo dice en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, ¿cuál hombre? Adán. Y por el pecado entró ¿qué? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y en 2 Corintios 5:21 el apóstol dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, repite, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El texto que hay que memorizar en esta semana es Romanos 5:12, que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando Dios, el Padre, le confirió un honor especial a Cristo y anunció que juntos crearían este planeta, Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesús y conspiró contra Jesucristo. Como fue expulsado del cielo, Satanás decidió destruir la felicidad de Adán y de Eva en la tierra, y así se propuso causar tristeza en el cielo. El diablo se imaginó que si de alguna manera podía inducir a Adán y a Eva a desobedecer a Dios, entonces haría algo nuestro Dios para perdonarlos. Entonces él y todos los ángeles caídos dispondrían de una buena oportunidad para compartir con ellos la misericordia de Dios. Plenamente consciente y de la estrategia de Satanás, Dios le advirtió a Adán y a Eva que no se expusieran a la tentación. Eso significa que aun cuando el mundo todavía era perfecto e inocente, ya había claras restricciones para que los seres humanos las obedecieran. Esta semana vamos a reflexionar sobre la caída de Adán y Eva, sobre cómo el pecado y la muerte se apoderaron de este mundo y cómo Dios plantó una semilla de esperanza para la humanidad desde el Edén. Bueno, en la parte del domingo hay declaraciones en tensión. El mundo, tal como salió de las manos de Dios, era perfecto. Dice la Biblia: y vio Dios que era todo perfecto. La muerte era una experiencia desconocida para Adán, para Eva. En ese contexto, Dios vino al jardín del Edén y les advirtió: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente que morirás. Tiempo después de hacer caer en pecado a nuestros primeros padres, Satanás adoptó la forma de una serpiente y también entró al huerto del Edén. Eva observó que la serpiente comía alegremente el fruto prohibido sin que se muriera. Él mismo había comido de ese fruto prohibido y no le había sucedido nada. Ponte en el lugar de Eva, mi hermano. ¿Por qué esas palabras podrían sonar convincentes? Desde la perspectiva de la lógica humana, el argumento de la serpiente podría sonar mucho más convincente que la palabra dada por Dios. En primer lugar, no había ninguna evidencia en el mundo natural hasta ese entonces de la existencia del pecado ni de la muerte. En segundo lugar, la serpiente efectivamente estaba comiendo el fruto prohibido y lo disfrutaba mucho.
Entonces, ¿por qué Eva debería abstenerse de hacer lo mismo? El mandato de Dios, fíjate bien, parecía ser demasiado restrictivo y absurdo. Desafortunadamente, al decidir entre las dos declaraciones contrapuestas, lo que Dios dijo y lo que Lucifer dijo, Eva ignoró tres principios básicos. En primer lugar, tenemos que aprender también nosotros que la razón humana no siempre es la forma más segura de evaluar los asuntos espirituales. Hay muchas personas que razonan y creen que su razonamiento es superior a lo que dice la Biblia. En segundo lugar, la Biblia puede parecernos ilógica y sin sentido, pero siempre es correcta y siempre es digna de confianza. Y en tercer lugar, hay cosas que no son ni malas ni incorrectas en sí mismas, pero Dios las ha elegido como una prueba de obediencia, porque el fruto que comieron no era malo, sencillamente era una prueba que Dios le estaba poniendo. La experiencia de Eva en el jardín del Edén no es un caso único. Todos los días y en todo momento debemos decidir entre la palabra de Dios, que para muchos puede ser impopular, decidir entre la palabra y los atractivos seductores de la cultura que nos rodea. Nuestras decisiones tendrán consecuencias eternas. En la parte del lunes, que se titula El engaño de la serpiente, eso está en Génesis 3, 1 al 7. ¿Qué criterio utilizó Eva para decidir entre la palabra de Dios y la palabra de la serpiente? En Génesis 3 es uno de los ejemplos más claros de la psicología de la tentación. ¿Había oído hablar usted de la psicología de la tentación? Dios había advertido a Adán y a Eva que si comían del fruto prohibido, inexorablemente iban a morir. Al asumir la forma de una serpiente, Satanás utilizó varias estrategias retóricas para inducir a Eva al pecado. En primer lugar, Satanás generalizó la prohibición específica de Dios. Le preguntó, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Eva contraargumentó que la prohibición se refería solo a ese árbol que estaba en medio del Edén. Porque si alguna vez comían de él o lo tocaban, entonces morirían. Eva no sabía lo que era la muerte. Solamente está diciendo lo que Dios dijo. Y Dios sí sabía lo que es la muerte. Saben que durante mucho tiempo yo pensé que Satanás inventó la muerte, pero no fue Satanás. Si usted tiene el librito El Camino a Cristo, lean la página 33. Página 33, ahí dice que cuando Adán y Eva pecaron, entonces Dios abrió las compuertas que estaban deteniendo la muerte. Y entonces la muerte, como si fuera una presa, mucha agua, inundó todo el planeta y hubo muerte en todo el planeta. Es que Dios es el que hizo la muerte. Entonces Satanás contradijo la declaración de Dios y afirmó categóricamente, ciertamente no morirán. Y finalmente Satanás acusó a Dios de ocultarles deliberadamente a ella y a su esposo información esencial. El engañador argumentó, si Dios sabe que el día que comáis del fruto prohibido serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. La curiosidad de Eva la llevó al terreno encantado de Satanás. Ahí se vio obligada a decidir entre permanecer fiel al mandato restrictivo de Dios o aceptar las seducciones y los encantos seductores de Satanás. Como dudó de la palabra expresa de Dios, utilizó sus propios sentidos. El método empírico, así se le llama, el de la observación personal. Usó ese método para decidir entre las dos declaraciones que estaban en conflicto. En primer lugar, vio que desde una perspectiva nutricional, el árbol era bueno para comer. En segundo lugar, desde un punto de vista estético, dice que vio que era agradable a los ojos. En tercer lugar, a partir de un análisis lógico, el árbol era, dice, codiciable
para alcanzar la sabiduría. Por lo tanto, en su mente, sin duda, tenía buenas razones para hacer caso a las palabras de la serpiente y comer del árbol prohibido. Desgraciadamente esto fue lo que hizo, y algunos argumentan que todas las formas de conocimiento son válidas, siempre y cuando retengamos lo bueno. Como dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Pero las trágicas experiencias de Adán y Eva en el jardín del Edén demuestran que el conocimiento en sí puede ser muy perjudicial. Hay algunas cosas que de hecho es mejor que no sepamos o que no las conozcamos. ¿Qué nos enseña este relato sobre lo fácil que es racionalizar y justificar nuestras decisiones pecaminosas? Racionalizar quiere decir defender por qué caes en la tentación, por qué cometes pecado. Es muy fácil racionalizar y justificar tu desobediencia a la palabra de Dios. El día martes vamos a ver la mentira, no moriréis. Dijo entonces la serpiente a la mujer, no moriréis. ¿De qué formas diferentes se ha repetido esta mentira a lo largo de los siglos? Saben que durante todos los siglos, esa mentira de Satanás a Eva, no moriréis, ha sido enseñada por todos lados. Una poderosa manifestación o expresión de esta mentira se encuentra en la creencia común de la inmortalidad del alma. Esta noción, o sea, esa noticia era y es la base de muchas religiones filosóficas antiguas. En el antiguo Egipto, modificó ahí en Egipto las prácticas de momificación y la arquitectura funeraria. Ustedes saben que los egipcios convertían en momias a los muertos porque pensaron que iban a volver a vivir. Y luego hicieron las pirámides, las tumbas de los muertos. Esta teoría también se convirtió en uno de los principales pilares de la filosofía griega, más o menos por el año 350 a.C. Por ejemplo, Platón escribió varios libros y en uno llamado La República, es una narración griega, es un libro de Platón. Sócrates ahí le pregunta a Glaucón, un discípulo, ¿no eres consciente de que nuestra alma es inmortal y nunca perece? Vea, nuestra alma es inmortal, nunca perece. En otro libro, en Fedón, otro libro de Platón, Sócrates razona en un tono similar. O sea, dice que el alma es inmortal e imperecedera y nuestras almas realmente existirán en el Hades. Estos conceptos filosóficos dieron forma en gran parte a la cultura occidental, o sea, la nuestra, e incluso al cristianismo post-apostólico, pero se originaron mucho antes, ya en el jardín del Edén, no Platón, sino en el jardín del Edén el diablo lo inventó. El mismo Satanás es el inventor de esa mentira y de la inmortalidad. En el punto central de la tentación edénica, Satanás le aseguró a Eva, ciertamente no morirán, y es lo que siguen enseñando hoy, que los muertos no mueren. Con esta enfática afirmación, Satanás puso su palabra por encima de la palabra de Dios, que sí dice, si comes del fruto o pecas, la paga del pecado es la muerte. En contraste con la inmortalidad del alma, ¿qué enseñan los siguientes versículos que menciona la lección? ¿Cómo pueden usarse para contrarrestar esta mentira? Estudie usted bien esos textos para contrarrestar esas mentiras que hablan otras religiones. Por ejemplo, el Salmo 115, 17 dice, no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Y en el Salmo 146, 4 dice, pues sale su aliento, y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. A usted nunca le han sacado el aire, nunca le metieron un gancho al hígado. ¿Ha visto en el box cómo le meten un gancho al hígado y se le sale el aire y ¡fua! Cae como muerto? Ese versículo tiene otra traducción de la Biblia viviente. Dice, ellos al dar su último suspiro vuelven al polvo y todos sus planes mueren con ellos. San Juan 5, 28, 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, oirán su voz
Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En San Mateo, capítulo 10, versículo 28, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al espíritu no pueden matar. Temed antes a aquel que puede destruir el espíritu y el cuerpo en el sepulcro. 1 Corintios 15, 51 a 55, el apóstol Pablo dice, he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, fíjese cómo dice Pablo, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. O sea, los que murieron resucitan y son transformados. Los que no van a morir solo serán transformados. Versículo 53 dice, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita, sorbida es la muerte con victoria. Mientras tanto, la muerte sigue haciendo su efecto. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermanos, la teoría satánica de la inmortalidad natural del alma, ha persistido incluso en nuestro mundo moderno. Actualmente, en libros, películas, programas de televisión, han seguido promoviendo la idea de que cuando morimos, simplemente pasamos a otro estado consciente, y no es cierto. Qué lamentable es que este error se proclame también en muchos púlpitos cristianos, pero no adventistas. Incluso en la ciencia, esta mentira se ha metido. Hay una fundación en los Estados Unidos que intenta crear tecnología que, según afirma, nos permitirá comunicarnos con los muertos. Muertos de quienes se cree que todavía están vivos, pero que existen como personas postmateriales. ¡Qué barbaridad! Y mucha gente lo va a creer. Con este error tan extendido, no es de extrañar que este engaño desempeñe un papel crucial en los acontecimientos finales de la historia humana. ¿De qué manera, hermanos? ¿De qué manera se manifiesta esta mentira en tu entorno? ¿Por qué debemos confiar en la palabra de Dios a pesar de lo que nos digan nuestros sentidos? Vamos a confiar en lo que dice la gente, en lo que dice la televisión. En la televisión hay muchos programas donde los muertos viven. Usted no debe creer eso, ¿o sí? La parte del miércoles, consecuencia del pecado. Según Génesis capítulo 3, 7 al 19, algunas consecuencias del pecado fueron y son las siguientes. En primer lugar, versículo 7 habla de desconfianza, vergüenza, porque dice, y fueron abiertos de ambos los ojos y conocieron que estaban desnudos. En segundo lugar, Adán y Eva intentaron resolver el problema del pecado a su manera, porque dice, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En el versículo 8, aunque pueden escuchar la voz de Dios, todavía que son pecadores, le temen, le tienen miedo y se esconden. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto en el aire del día, y se escondieron el hombre y su mujer de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Es una consecuencia del pecado, se escondieron. Además, Dios buscó y busca al pecador y lo llama Jehová, Dios al hombre, y le dice, ¿dónde estás tú? Entonces llegó a existir el miedo a Dios. Y él respondió, oí tu voz, dijo Adán, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Llegó a existir el miedo a Dios. En el versículo 11 dice, entendieron que la desobediencia es sufrida. Y díjole, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Versículo 12, inició la irresponsabilidad de echarle la culpa a otras personas de los errores propios. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, ay pobrecito, y yo comí. También comenzó la era de la seducción.
versículo 13, del engaño por medio de una mentira. Entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Versículo 14, conoceremos la primera maldición. Y Jehová, Dios, dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Ahí está. Todo esto es lo que comenzó con el pecado. La primera maldición. Y Dios maldijo a la serpiente y le dijo, y polvo comerás todos los días de tu vida. La solución profética también está en Génesis 3:15. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, como consecuencia del pecado, vino el dolor de dar a luz a los hijos y el sometimiento de la esposa a su marido. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás los hijos. Y le dijo, y tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Seducción de la esposa al esposo. Es otra consecuencia. La esposa seduce al marido. Dice, el cansancio también llegó a través del pecado. Y llegó la segunda maldición a la tierra. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hermanos, y va a producir también hierba del campo. La muerte es la última consecuencia. Le dijo a Adán, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Ahí está, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Dios nunca le dijo que se iba a ir al cielo otra vez. Le dijo, eras polvo, te hice del polvo, cuando mueras vuelves al polvo. Romanos 5:12 dice, de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró al mundo por un hombre. ¿Cuál hombre? Adán. Y por el pecado entró ¿qué? La muerte. Y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecamos. ¿Cuáles fueron las principales consecuencias del pecado? Bueno, cautivada por el persuasivo discurso de la serpiente, Eva no previó las graves consecuencias del curso que estaba siguiendo. Así, el acto de comer del fruto prohibido no era tan significativo como lo que realmente representaba. Con ese acto de desobediencia, Eva puso fin a su lealtad a Dios y comenzó a ser leal al diablo. En Génesis 3 describe la caída de Adán y de Eva y algunas de sus consecuencias más trágicas son desde una perspectiva teológica. Ambos contrajeron la teofanía, o sea, tener miedo a Dios, porque se escondieron de Él. Desde la evaluación psicosocial, se avergonzaron de sí mismos y comenzaron a acusarse mutuamente. Desde un punto de vista físico, iban a sudar, sentirían dolor y finalmente morirían. Y desde una perspectiva ecológica, el mundo natural se iría degenerando. El jardín del Edén no era el lugar hermoso y agradable que solía ser. Cuando vieron en la caída de las flores, las hojas, los primeros signos de decadencia, Adán y Eva se apenaron más profundamente de lo que hoy se apenan los hombres que lloran a sus muertos. La muerte de las delicadas y frágiles flores fue en realidad un motivo de tristeza, pero cuando los bellos árboles dejaron caer sus hojas, la escena les recordó vivamente la dura realidad de que la muerte es el destino de todos los que tienen vida. Adán y Eva no murieron inmediatamente, en el sentido de dejar de existir, sino que ese mismo día recibieron una sentencia de muerte. El Señor le dijo a Adán, con el sudor de tu rostro comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. De hecho,
La caída tuvo tragedias, tuvo trágicas consecuencias para toda la humanidad. El apóstol Pablo explica que como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo triste y doloroso es que así como la humanidad sufrió a lo largo de todas las edades, hoy también sufrimos las consecuencias de lo que sucedió allá en el huerto del Edén. Sin embargo, cuán agradecidos debemos estar porque gracias a Jesús tenemos la esperanza de la vida eterna en un mundo donde el pecado nunca volverá a surgir. El jueves, antes de ver el jueves, quiero decirles que Elena White dice en el libro La Segunda Venida y el Cielo, dice que habrá una reunión muy grande de todos los seres resucitados que estaremos en el cielo. Y entonces Adán será el más alto, casi 3,5 metros, se adelantará y llegará donde está Jesús. No se va a sentar, no se va a hincar, se va a postrar para darle gracias a Jesús, porque salvó a la humanidad. Jesús lo va a levantar con cariño, así dice la profetisa, y le va a mostrar a todos los redimidos. Y Adán va a ver a los chaparritos y va a decir, y ellos van a crecer, van a alcanzar la estatura. O sea, si está usted bajito, no se preocupe, durante 1000 años va a alcanzar la estatura, porque va a comer de las hojas del árbol de la vida y del fruto del árbol de la vida. Ahí vamos a ver a Adán, vamos a conocer a Noé, a Enoc, a Elías. El libro La Segunda Venida y el Cielo narra el nombre de personas que van a estar en el cielo y los vamos a ver y los vamos a conocer. Pasemos a la primera promesa evangélica. En Génesis 3:15 y 21. ¿Qué esperanza podemos encontrar en estos pasajes para toda la humanidad? Génesis 3 describe la terrible tragedia que invadió el mundo después de la caída. Todo cambió y Adán y Eva pudieron ver el contraste entre lo que el mundo había sido y en lo que se había convertido. Pero en medio de su frustración y desesperación, Dios les dio seguridad para el presente y esperanza para el futuro. En primer lugar, maldijo a la serpiente con una palabra de esperanza mesiánica. Le declaró Dios: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, o sea, la mujer, la iglesia, herirá en la cabeza al diablo, y tú le herirás en el calcañar. Cuando Satanás hirió en el calcañar a la iglesia, cuando hizo que Jesús fuera crucificado. La palabra enemistad implica no solo el conflicto cósmico de larga duración entre el bien y el mal, sino también una repulsión personal al pecado. Repulsión que ha sido implantada por la gracia de Dios en la mente humana. Por naturaleza somos seres completamente caídos y somos esclavos del pecado. Sin embargo, la gracia que Cristo implanta en cada vida humana crea en nosotros enemistad contra Satanás. Y esta enemistad es un regalo divino desde el Edén, lo que nos permite aceptar su gracia salvífica. Sin esta gracia transformadora y ese poder renovador, la humanidad continuaría siendo cautiva de Satanás, una sierva para siempre. Entonces Dios utilizó un sacrificio animal para ilustrar esta promesa mesiánica. Cuando Adán, de acuerdo con las indicaciones especiales de Dios, presentó una ofrenda por el pecado, fue para él una ceremonia sumamente penosa. Tuvo que levantar la mano para tomar la vida que solo Dios podía dar, para entregar su ofrenda por el pecado. A la primera vez estuvo en presencia de la muerte. Al contemplar la víctima sangrante en medio de las contorsiones de su agonía, se le indujo a Adán a observar que esa víctima prefiguraba ¿a quién? A Jesús, y que él moriría
como sacrificio en favor de nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Adán y Eva abandonaron el jardín del Edén. Sí, fueron expulsados, pero lo abandonaron sabiendo que finalmente morirían. Pero no se marcharon desnudos, ni con sus hojas de higuera. Dios mismo les hizo túnicas de pieles y hasta los vistió en un símbolo de su justicia protectora. Por lo tanto, desde el mismo comienzo, en el mismo Edén, el Evangelio fue revelado a la humanidad. Queridos hermanos, nosotros debemos estar seguros que los muertos están muertos. Pero también tenemos que tener la esperanza de que los que murieron, creyeron en Cristo, van a volver a vivir y los volveremos a ver. Elena White dice en el libro La Segunda Venida y el Cielo, que así como mueren los muertos, así con esa imagen y esa forma, así van a resucitar. Y así los vamos a ver en el cielo. Y los vamos a reconocer a todos nuestros parientes, así como Jesús cuando resucitó conoció a los discípulos y los discípulos lo conocieron a Él, igual va a pasar con nosotros. Vamos a reconocer a nuestros familiares, a nuestros amigos que ya murieron. Y cuando nos toque morir, también nos van a reconocer a nosotros. Queridos hermanos, la muerte es una consecuencia del pecado. Pero ahora que estamos vivos, debemos aprovechar la gracia salvadora de Cristo. Creer en Cristo Jesús, entregarle nuestra vida para cuando nos toque morir, muramos con la esperanza de resucitar, de ser transformados e ir al reino de los cielos. Mentira que los muertos están vivos. Los muertos están muertos. Oremos, hermanos. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias porque esta lección aclara muchas cosas en nuestra mente. Gracias porque la manera en que el autor, el pastor Tim, lo explica, nos ayuda a conocer la verdad del estado de los muertos e ignorar las mentiras que se proclaman por todo medio de comunicación. Te ruego bendigas a nuestros hermanos y hermanas para que quede claro en su mente y en su corazón que hay esperanza para cuando Cristo venga por segunda vez. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Comparta este repaso con muchas personas para que conozcan la verdad que la Biblia enseña. Dios lo bendiga. Hasta la próxima.